Ya me toca, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo esto lo digo habitualmente cuando suelo empezar alguna charla o alguna clase. El objetivo más importante es no aburrir. De tal manera que lo más relevante es que en cualquier momento es perfectamente posible interrumpirme y será un escenario mucho más fluido, mucho más divertido. Me voy a presentar de alguna manera. Este título a director científico es eventual. Yo me he dedicado toda la vida al tratamiento de las enfermedades hepáticas. Yo empecé mi desarrollo profesional hace ya bastantes años y básicamente yo me hice especialista en aparato digestivo por las enfermedades hepáticas. Casualmente o no, la primera paciente que yo vi con una enfermedad hepática fue mi abuela que se llamaba Rafaela, como yo, que realmente acabó teniendo unas graves consecuencias de su enfermedad hepática y fue la primera paciente probablemente que yo vi con una hepatitis C en mi vida. Por H o por B, después me he dedicado de manera muy importante al tratamiento de las enfermedades hepáticas. Bueno, ¿por qué hablamos de esto hoy y no hablábamos hace unos años de este tema o no se hablaba de una manera tan relevante de este tema? Pues básicamente por esto, porque en los últimos tiempos ha aparecido un enorme abanico de estrategias de tratamiento que parecen ser capaces, y de hecho lo son, como vamos a ir viendo a continuación, de eliminar el agente causal de la hepatitis C. Y quiero insistir especialmente hablando del agente causal de la hepatitis C, porque como me hartaré de repetir a lo largo de estos minutos, matar al virus no necesariamente implica curar la enfermedad hepática. Y este es un aspecto especialmente importante. Pero no solamente es que haya aparecido fármacos, no solamente es que haya habido una enorme movilización social, sino que entre unas cosas u otras, aparte de que haya habido pacientes que hayan tenido en un momento determinado que hipotecarse para intentar tratar esta enfermedad, al fin, a partir de la presión social, a partir de la movilización también de las sociedades científicas y de la presión que los propios hepatólogos hemos hecho, pues efectivamente, finalmente parece que existe un plan nacional para tratar a la hepatitis C. Yo creo que esto es una realidad muy importante, muy feliz e impensable, realmente impensable, hace unos pocos años. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esta diapositiva la pongo? Porque es y era importante la hepatitis C. Bueno, también es muy frecuente el herpes y nadie se preocupa de tratar el herpes simple. También es muy importante el catarro común y realmente tampoco hay tantísima preocupación en tratar esta enfermedad. Pues básicamente es por esto, porque es una enfermedad epidémica. Más allá de los números que están en la diapositiva y del número de personas que pudiera tener en España, yo cuando a los alumnos de medicina les explico esto, les digo, si vosotros venís en el metro y en un vagón del metro hay 100 personas, entre 1 y 2 tienen hepatitis C. Y esta es la realidad. La estimación epidemiológica es que entre un 1 y un 2% de la población ha tenido o tiene presencia de hepatitis C en este momento. Por tanto, esto es un asunto realmente epidemiológicamente muy importante. Es una enfermedad altamente frecuente. No tanto como un catarro, ¿verdad?, que eso lo tenemos prácticamente todos a lo largo de nuestra vida, pero sí es una enfermedad que se estima que en España puede afectar entre 600 y 800.000 personas, dependiendo de las zonas geográficas, etc. Por tanto, estamos ante un problema de gran importancia. Pero claro, no es solamente que sea una enfermedad frecuente, sino que potencialmente, y insisto, y sobre esto volveré también una y otra vez a cuantas preguntas me hagan y ya lo insistiré, es que es una enfermedad que puede tener potenciales consecuencias muy importantes. Y en esta diapositiva solo quiero llamar la atención, no quiero aburrir con muchos datos técnicos, que estos son datos del oeste de Europa, en pacientes que tienen hombres entre 55 y 59 años, la tercera causa de muerte es la cirrosis. Es decir, que esto es un asunto muy importante. La enfermedad hepática, no solo la hepatitis C, la enfermedad hepática es una causa frecuente de muerte en nuestra sociedad. Y nadie habla tanto de la enfermedad hepática hasta ahora, y sí que se habla constantemente de la cardiopatía isquémica, del cáncer, etcétera, etcétera. Por tanto, la cirrosis es una enfermedad importante que causa una proporción importante de fallecimientos en los pacientes. Y además otro asunto importante, igual que la enfermedad, la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio y cosas parecidas, ha disminuido su mortalidad en un 45%, no ocurre lo mismo en la enfermedad hepática crónica, que a pesar de que ha disminuido importantemente su mortalidad, lo ha hecho mucho menos que la enfermedad cardíaca.
Por tanto, es una enfermedad que es relevante en nuestro medio, ¿verdad? ¿Por qué es importante la hepatitis C? Y ya nos centramos en el tema. Pues porque la hepatitis C sigue o puede seguir este curso que es común a todas las hepatitis crónicas por virus. Esto podemos poner virus B, o podemos poner virus C, o podemos poner virus delta. Entonces, yo creo que es muy importante destacar este asunto. En la historia natural de la enfermedad, los pacientes que adquieren la enfermedad con un hígado normal pueden desarrollar a lo largo del tiempo, primero, una infección aguda, es decir, aguda no quiere decir grave, quiere decir que se presenta y desaparece. A veces, excepcionalmente, en la hepatitis C de curso fulminante, excepcionalmente, ¿verdad? Pero a veces ocurre, ¿verdad? Y lo normal en la hepatitis C es que esta enfermedad tienda a su cronificación, que no quiere decir nada más que se prolonga a lo largo del tiempo, no necesariamente quiere decir gravedad. Ocasionalmente, los enfermos con hepatitis crónica desarrollan formas avanzadas de enfermedad hepática, la cirrosis, y a los efectos la cirrosis lo que es la desestructuración de la arquitectura del hígado. El hígado tiene una manera de disponerse tridimensionalmente para cumplir su función, que si esta arquitectura se altera a lo largo del tiempo es lo que se llama cirrosis, y esta cirrosis puede en un momento determinado desarrollar, es una enfermedad oncogénica, y desarrollar hepatocarcinoma, que es lo que quiere decir esto de CHC. Claro, esto pasa siempre, afortunadamente no. En determinadas circunstancias depende de la persistencia de la infección. Por ejemplo, la hepatitis A jamás se cronifica, porque en su historia natural uno tiene una infección aguda y se cura, 99% de las circunstancias, el 1% va mal, pero la mayor parte de los pacientes con hepatitis A se cura, es la hepatitis de los niños. En la hepatitis B, la mayor parte de los pacientes cura la enfermedad. No ocurre así en la hepatitis C. Por tanto, las características del virus que hagan que persista la infección hace que se pueda seguir este camino. Insisto, que se pueda seguir y no siempre se siga. Otro asunto muy importante, que es el que hace que la enfermedad pase de ser una enfermedad que se prolonga a lo largo del tiempo, pero que se hace grave, es que la fibrosis progrese. Es decir, las lesiones en el hígado consecuencia de la inflamación y la cicatrización son las responsables de la fibrosis y, en último extremo, del desarrollo de cirrosis. Por tanto, en la medida en la que esto vaya rápido, hará que la enfermedad alcance estados graves. En la medida en la que esto vaya lento, hará que la enfermedad no alcance estados graves de la enfermedad. Aspecto importantísimo, la hepatitis C es una enfermedad heterogénea. Insisto que volveré sobre este tema un poquito después. Otro asunto muy importante que condiciona que los pacientes se pongan más malitos es que pase de tener una situación, llamemos, de cirrosis a el desarrollo de tumor maligno. Y esto depende también de determinadas características del virus que después de alguna manera comentaremos. Y obviamente, si nosotros en algún momento de esta historia natural somos capaces de eliminar el virus o de controlar la intensidad de su multiplicación, podemos incidir de una forma importante en la historia natural de la enfermedad. Y esto es otro asunto que me permito introducir ahora y que después desarrollaremos con más detalle. La cuestión primera es, volviendo a este esquema anterior, dice, ¿cuántas veces la hepatitis C se hace crónica? Porque si un paciente tuviera hepatitis C y se curara, el virus desapareciera, esto no sería un problema. ¿Cuántas veces se hace crónica la hepatitis C? Pues esta es una de las características más marcadas de este virus. A diferencia del virus A, que jamás se cronifica, la hepatitis C se cronifica en una proporción de casos muy importante, que está por encima del 70%. Quiere decir que 7 de cada 10 pacientes que adquieren en cualquier momento la hepatitis C cronifican la enfermedad. Su sistema inmunológico por sí mismo no es capaz de eliminar el virus. Esto es un asunto muy importante. ¿Y por qué digo del sistema inmunológico? Porque el virus no hace daño por sí mismo al hígado. No por tener mucho virus uno está más malo del hígado. Lo que lesiona el hígado, lo que ataca a las células del hígado y produce cicatrices es la respuesta inmunológica que el organismo produce para intentar matar al virus. Esa respuesta, que es ineficiente en una proporción muy importante de casos, es la que perpetúa la infección, perpetúa la inflamación, etcétera, etcétera. Por eso, durante una época, hace muchos años, se trataba esto con inmunosupresores. Bueno, pues como hay inmunidad, bajo la inmunidad, igual los pacientes van bien. Error.
Ahora veremos por qué. Pero es cierto que la parte importante de esta diapositiva es que el 70% de los pacientes, al menos, cronifican la infección. ¿De qué depende esto? Pues de si uno adquiere la infección más joven, del sexo, de cómo está el estado de inmunidad del paciente y de palabras muy raras como es la diversidad de las cuasiespecies, que esto, si queréis, explico lo que es, porque se puede explicar, pero es un palabra repugnante. Básicamente, el virus, nosotros somos cada uno de nosotros una persona individual. Tú eres Raquel, yo soy Rafael. El virus C circula en forma de cuasiespecie. Somos muchos Rafaeles parecidos. Eso es la cuasiespecie. Imaginaos que aquí a mi lado hay 25, 30 o 10.000 Rafaeles que son prácticamente iguales a mí, pero son un poquito más canosos, la nariz más grande. Esas son las cuasiespecies. Yo circularía como una cuasiespecie. Eso es lo que quiere decir la diversidad de las cuasiespecies. Cuanto más cuasiespecies haya, más fácil es que la enfermedad se cronifique. Esto es lo que quiere decir este palabra tan raro de las cuasiespecies. Asunto muy importante, fundamental. No todos los pacientes con hepatitis C tienen el mismo grado de enfermedad. Este es un asunto especialmente importante, porque esta progresión no es homogénea. Un paciente puede tener hepatitis y tener hepatitis crónica leve toda su vida y no tener ninguna consecuencia negativa relevante de tener hepatitis C, mientras que otros pacientes, en un tiempo mucho más corto, son capaces de hacer enfermedad hepática avanzada. Es decir, en otras palabras, hay enfermos que la enfermedad progresa de manera lenta, y cuando digo lenta, digo muy lenta, más de 30 años. Otro ejemplo mío, para no hablar de los vuestros propios, mi suegra, que tuvo una hepatitis C en su momento, y la pobrecita acabó teniendo graves problemas también en relación con esto. Su mecanismo de transmisión de la enfermedad fue entre el parto de mi mujer y el parto de mi cuñada, que tuvo un aborto, tuvo que transfundirse como tantísimas personas en nuestro país. Toda su vida la hizo con hepatitis C. Un buen día se enteró que tenía hepatitis C y empezó a decir, ¡ay, qué horror! Yo que no he vivido la historia que será muy reproducible en muchos pacientes con hepatitis C. Y yo le decía, y esto es verdad, es mucho mejor que hayas tenido hepatitis C entre este año y este año que tener diabetes entre este año y este año, porque la diabetes le hubiera dado más problemas que la propia hepatitis C. A lo que voy con esto es que un conjunto de pacientes, habitualmente mujeres, más jóvenes, etcétera, tienen una progresión de enfermedad lenta, pero otros tienen una progresión mucho más rápida y son capaces de desarrollar en un intervalo mucho más corto la parte negativa de la enfermedad. ¿Quiénes son? Pues enfermos que tienen coinfecciones con otros agentes virales, especialmente el VIH, que beben, que tienen un peso muy importante y son cofactores que hacen que la enfermedad hepática progrese más rápidamente. Por tanto, el virus T es heterogéneo y no va solo. Cuando uno tiene más cosas que hacen daño al hígado, pues la enfermedad progresa más rápidamente. Y esto es muy importante, porque igual que hay pacientes que pueden pasar 50 años, que es esta línea verde, de tal manera que su enfermedad nunca pasa de formas de fibrosis leve, la llamada F1, que todos estaréis familiarizados con esta nomenclatura, hay otros pacientes que en 10 años son capaces de desarrollar cirrosis. Y este hecho que se representa aquí con 3 rayitas, una de fibrosis rápida, una de fibrosis media y una de fibrosis leve, hace, y esta es una diapositiva fundamental, esencial para entender esta enfermedad, que los pacientes con hepatitis C tienen una presentación marcadamente heterogénea, que va desde el paciente que tiene lesiones hepáticas mínimas, que no es un problema su enfermedad hepática, aunque tengan virus y a veces muchísimo virus en la sangre, hasta el paciente con cirrosis descompensada que necesita ser trasplantado. Y es el mismo virus C. Lo que pasa es que la relación entre el agente causal, el huésped, la historia natural específica de cada paciente hace que los enfermos sean distintos. Y claro, no es lo mismo la trascendencia de tratar un paciente con enfermedad hepática descompensada, ni su gravedad, que la de tratar un paciente con lesiones mínimas. Y veremos más adelante cómo no es lo mismo la eficacia de tratar pacientes en este estadio de la enfermedad o tratar pacientes en este estadio de la enfermedad. Mensaje de aquí, no todas las hepatitis C son iguales. O mejor dicho, no todos los pacientes con hepatitis C, por el hecho de tener hepatitis C, tienen el mismo grado de enfermedad. Nadie me ha interrumpido todavía, por fin. Por fin. ¿Qué quiere decir compensada o descompensada? Bueno,
Cambiemos un poco de escenario y esto es común a todas las cirrosis. La cirrosis tiene una historia natural que hoy conocemos mucho mejor. El concepto clásico de cirrosis es enfermedad terrible, mortal, rápidamente progresiva y ¡ay, qué desgracia, Dios mío, que no he bebido en mi vida! Hoy sabemos que la cirrosis es una enfermedad no tan estática, que es dinámica. Como digo a los alumnos, dice, uno no se acuesta sano y se levanta cirrótico. La cirrosis se instaura a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, la cirrosis compensada es aquella en la que el paciente nunca ha tenido manifestaciones de su enfermedad hepática. Uno puede ser cirrosis sin haber tenido nunca un problema de salud que él haya notado. Esto es la cirrosis compensada. La cirrosis descompensada, y esto es de perogrullo, es cuando al paciente le han pasado cosas relacionadas con el hígado, que se le ha hinchado la tripa, que tiene varices en el esófago o han sangrado, que tiene alteración del nivel de conciencia. Esto, que parece una tontería, marca clarísimamente el pronóstico de los pacientes. Los pacientes con enfermedad compensada tienen una supervivencia que es básicamente la misma que la población general, un poquito más baja, la misma, sobre todo a corto y medio plazo. Ahora mismo, un segundito. Los pacientes que se descompensan es como si el reloj hace así y en vez de ir en años, vamos en meses. Y esto es lo que quiere decir enfermedad compensada y enfermedad descompensada. Y esto, qué tontería. Esto es un importantísimo avance en el conocimiento de la enfermedad hepática. Las alternativas de tratamiento y de control del paciente con cirrosis compensada no tienen nada que ver con lo que se tiene que hacer con el paciente con cirrosis descompensada. Lo que has dicho antes de la enfermedad en sí misma, que todos son iguales, yo lo resumiría, que aquí de lo que se trata es un poco que nosotros también podamos trasladar a familiares y tal lo que es la enfermedad. Yo diría que hay enfermedad, no hay enfermedad, hay enfermos. Es decir, cada enfermo tiene su propia patología, su propia diversidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la conclusión sería que no hay enfermedad sino enfermos. Esto ocurre para la hepatitis C y para todo. La diabetes, estoy diabético. Uno puede ser diabético y estar ciego, y uno puede ser diabético y tener que tomar una pastillita al día. Diabetes no es lo mismo. Exactamente, exactamente. Y además, con la misma, digamos, enfermedad infecciosa que es la hepatitis C, uno puede ser un obeso mórbido y tener una carga de enfermedad hepática completamente distinta a si con la misma enfermedad, digamos, desde el punto de vista del virus, es delgadito y sano. Esto... Este comentario que hago es un poco tratar con amigos o familiares y tal. Cuando te dicen, usted tiene una tratamiento está claro, todo. Vamos a ver. Entonces esto hay que explicarlo de manera... Esto es un asunto que sobre esto comentaremos un poquito más adelante, sí. Perdón, y lo que he comentado antes de que no es el virus el que provoca la fibrosis, sino que es el propio sistema inmune. O sea, yo tenía entendido que es el propio virus el que aquí destruyendo células hepáticas forma como pequeñas cicatrices y es lo que va a provocar la fibrosis. El mecanismo... El virus no es citopático. Citopático quiere decir que hace daño a las células. Ni el virus A, ni el virus B, ni el virus C, los virus hepatotropos por naturaleza, ninguno por sí mismo hace daño a las células hepáticas. Lo que ocurre es que el virus es un agente extraño. Los virus se multiplican siempre utilizando la maquinaria de la célula. El virus solo no funciona. El virus necesita meterse en una célula, parasita cada célula y me multiplico. En ese proceso de multiplicación se producen proteínas anormales, que son las que dicen al organismo, cuidado, que aquí hay una cosa rara. Y esa agresión del sistema inmunológico es la que, si es eficaz, elimina el virus para siempre y se acabó. Lo que ocurre en la hepatitis A. Si no es eficaz, perpetúa el daño, porque el mecanismo por el cual el sistema inmunológico intenta eliminar el virus es a través de células que van a matar a las células hepáticas infectadas. Claro. Exactamente. Esto es complejo, ¿verdad? Y tiene sus... Porque lo de la inmunidad no es tengo las defensas altas o las defensas bajas. Digamos que los diferentes mecanismos inmunológicos son extremadamente complejos, que van desde inmunoglobulinas hasta ejércitos de células distintos que tienen misiones diferentes en un momento determinado. O sea, que no es una cuestión solo el que tenga las defensas altas matará al virus, el que tenga las defensas bajas no matará al virus. No es tan sencillo como esto. El concepto fundamental es que el virus no hace daño por sí mismo. Por tanto, tener mucha carga viral en el virus C no quiere decir que la enfermedad sea más grave.
Exactamente, es la respuesta inmunológica. Error frecuentísimo, ¿no? ¿Y cómo tengo el virus? Yo le digo a los pacientes, ni lo miro. El virus nos era muy importante cuantificarlo y sigue siendo muy importante para predecir la respuesta al tratamiento cuando se utilizaba interferón. Cuanto más alto la carga viral, más difícil la respuesta al tratamiento. En el momento actual este concepto pierde valor porque independientemente de la carga viral, la respuesta a los tratamientos actuales es igual de buena. Por tanto, no tener mucho virus no quiere decir que la enfermedad sea más grave. Sí, pero al final el concepto, y esto volveremos sobre esto, que uno busca no es matar al virus pronto, es que 12 semanas después de acabar el tratamiento yo me esté sin virus. Ese es el objetivo. Curar la enfermedad desde el punto de vista infeccioso es que 12 semanas después de acabado el tratamiento, en un análisis de alta sensibilidad, el virus sea negativo. Si esto se consigue, no hay virus y excepcionalmente lo volverá a ver en el futuro. No se tienen todavía ensayos sólidos como para saber que van a recibir las o hay estudios ya que pueden. Sabemos de los tratamientos previos con interferón, etcétera, etcétera, y combinaciones basadas en interferón, que respuesta viral sostenida equivale a eliminación de la enfermedad. O sea, es excepcional la reaparición de viremia después de erradicar el virus. Y de hecho, muchas reapariciones realmente son reinfecciones. Sobre este tema seguro que volvemos un poquito más adelante. Bien, por fin preguntas. No, mejor así. A mí no me desconcentráis, ¿no? Al contrario, yo casi lo prefiero, ¿eh? A lo mejor son preguntas que la podemos dejar para el final, porque cada uno se apunte la suya, porque yo es que pensaba que no era fenomenal. He dejado unos papelitos ahí para que cada uno apunte y no se le olvide la pregunta. No, era una pregunta referida a lo que estaba hablando. Que si una vez que eliminas el virus, el tratamiento y tal, con el tiempo hemos de que vuelva a salir. Se vuelva a repetir, no. Cuando uno habla de respuesta viral sostenida, quiere decir que el virus se ha hecho negativo y se ha hecho negativo para siempre. Y esto no se produce nada más prácticamente que en la hepatitis C. Por ejemplo, ¿quién ha tenido varicela de aquí? Todos. ¿Se nos ha curado la varicela? No. Podemos reaparecer con el mismo virus en forma de herpes zóster. Es el mismo virus que se acantona, pero puede reaparecer. El herpes, un herpes simple, se cura, se viene, se cura, se viene. Es el mismo virus. El virus C no. Una vez se quita, se quita. Sí, lo que sea. Yo creo que esto viene un poco a la pregunta que ella decía y la respuesta a esa pregunta, perdón. Ahora estoy tratando con los nuevos, con la Boni, con la Pina. Yo precisamente estaba con la farmacia recogiendo el último tratamiento de la Sí. semana 8 a 12 y yo preguntaba si yo que sufría aquella recaída era algo que podíamos tener en cuenta, porque cuando en la Boni empezamos a hablar, no, de la Boni no, del Sovaldi, hablamos de la posibilidad de 12 o 24 semanas en los pacientes. Yo me preguntaré, teniendo este cuadro, habiendo sufrido esa recaída y tal, sería El escenario que hay que mirar no es cómo esté el virus al acabar el tratamiento, sino 12 semanas después. Si a las 12 semanas de acabó el tratamiento el virus, por procedimientos de alta sensibilidad, es negativo, la probabilidad de que el virus reaparezca es prácticamente cero. Con cualquiera. Pero no fue 12 semanas después de acabar el tratamiento. No fue 12 semanas después de acabar el tratamiento. Digo, uno termina... No, al acabar el tratamiento era el virus negativo. Poquito después de acabarlo fue positivo al mes.
no a las 12 semanas después de acabar el tratamiento. O sea que es muy importante. El momento en el que digo, he matado al virus, o el tratamiento me ha matado al virus, mejor dicho, es 12 semanas después de acabado el tratamiento. No al día siguiente, no a la mañana siguiente. De todas maneras, en el momento actual, esa probabilidad de respuesta viral sostenida está por encima del 90% en su conjunto. Luego, si queréis, entramos un poco en detalles acerca de qué forma, etcétera, etcétera. Ahí manda ella, ¿eh? Yo. Luego lo recojo y lo voy leyendo y va contestando. O ellos mismos hacen la pregunta. Una pregunta, escríbela. Usted la escribe y luego yo la leo y yo ya escribo. Bueno, marcando un poquito más todavía, o digamos haciendo las pinceladas a este brochazo de la heterogeneidad, más todavía es que hay otras circunstancias, ya no tanto que ver con el hígado, que condicionan aún más el tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente que tenga insuficiencia renal y cualquiera de estas circunstancias que sin insuficiencia renal, porque condiciona el tratamiento. Si es un paciente que tiene tratamiento con fármacos antipsicóticos, por ejemplo, condiciona el tratamiento. Esto explica lo que antes decía vuestro compañero, sí, que no hay una sola enfermedad, sino que debe individualizarse las circunstancias específicas a la hora de plantear un determinado tratamiento. Las dos cosas. Alguien que sea incapaz de tomar un tratamiento de manera crónica porque tiene una enfermedad mental que le impide tener el conocimiento adecuado para tomarla, o alguien que tiene, por como consecuencia de esta enfermedad mental, un tratamiento específico que modifica, puede tener las famosas interacciones que ahora están tan de moda con el tratamiento que uno recibe. Tratamiento antidepresivo, me imagino. Sí. Pero claro, ahora cuando yo a la consulta, tengo una pregunta de los doctores, ¿sigue con el tratamiento? Me llevo 3 años, 4, 5, y me he mentalizado que una depresión se cura en los psicólogos saliendo a la calle y la lengua. Porque yo era comunicación y me he encontrado fatal. Entonces, haber leído esto, digo, Básicamente tiene que ver con estas dos cosas que acabo de comentar. La falta de cumplimiento del tratamiento, la mal llamada adherencia, porque uno no se queda pegado a un tratamiento, eso es lo que quiere decir adherencia, es el cumplimiento del tratamiento. Intentemos hablar bien todos, ¿verdad? Me refiero a nosotros, los médicos, que hablamos muy mal en general. Y la otra es la existencia de interacciones, ¿verdad? Bueno. Entonces, como digo que esta enfermedad es heterogénea, y esto ya entramos un poco en materia de lo que es el propio tratamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer uno a la hora de plantearse el tratamiento de esta enfermedad? ¿Cuáles son los diferentes componentes que hay que analizar a la hora de plantear un tratamiento? Volviendo al tema de la individualización. Bueno, pues en primer lugar hay que plantearse determinadas características del virus. El genotipo del virus condiciona de alguna manera el tipo de tratamiento a utilizar. Aunque las alternativas ideales serían aquellas que abarcaran todos los genotipos, realmente hoy todavía no hay alternativas universalmente pangenotípicas, como probablemente sepáis. Pero mucho más importante es determinar cuál es la característica de la propia enfermedad hepática. No es lo mismo tratar a un paciente con enfermedad leve, moderada o grave, y esto condiciona determinados aspectos que comentaremos un poquito más adelante. El genotipo, volviendo a la explicación esta gráfica de las cuasiespecies y el genotipo. El genotipo es de alguna manera la raza del virus. Aquí todos somos caucásicos, blanquitos, ¿verdad? Y todos somos seres humanos. Si hubiera un señor asiático aquí, también sería un ser humano, pero es otra raza. Ese es el genotipo. Nosotros seríamos genotipo 1, entre comillas, genotipo humano 1, el señor asiático sería genotipo humano 2, el señor africano sería genotipo humano 3. Eso es lo que quiere decir el genotipo. Ni más ni menos que eso. El genotipo sí que influye en la historia natural de la enfermedad y sí que influye en la respuesta al tratamiento. Y por eso es muy importante determinar el genotipo a la hora de plantear el inicio de un determinado tratamiento. Obviamente, la existencia de manifestaciones extrahepáticas graves, que las hay en relación con la hepatitis C, buenas tardes, también puede condicionar el momento de la toma de tratamiento.
Y quizá, desafortunadamente, el coste del tratamiento ha preocupado y mucho, que os voy a decir que no sepáis, pero el coste del tratamiento ha preocupado y mucho a la hora de plantear este tipo de tratamiento, y sobre esto volvemos más adelante. Pero, sin embargo, la pregunta realmente importante es esta. Es decir, cuando mato al virus, ¿curo la enfermedad hepática? Porque cualquier enfermedad infecciosa que afecte al hígado tiene dos componentes, y es importantísimo separarlos. Uno, el agente que la causa, un agente infeccioso, como si tú no tuvieras angina, ¿verdad? Y otra, el daño que ha causado al hígado. Y esto es muy importante. Y no siempre que uno mata al virus, cura definitivamente la enfermedad hepática. Repara las lesiones que existen en el hígado. Y más adelante, cuando comentemos algunos retos pendientes, volveré a abundar en este concepto. Pero es verdad que lo que voy a contar es totalmente cierto. Lo que decíamos antes, cuando 12 semanas después de acabado el tratamiento el virus es indetectable, esto quiere decir que la enfermedad infecciosa ha desaparecido. Ha desaparecido. Y no pasa en la hepatitis B. Por ejemplo, que la hepatitis B hay que estar siempre con tratamiento para disminuir de manera sostenida la replicación del virus, pero toda la vida con medicación. En la hepatitis C, si uno, insisto, 12 semanas después de que acabó el tratamiento, el virus es indetectable, la hepatitis, el agente infeccioso, ha desaparecido. Segunda cosa importante. En general, en pacientes con poca intensidad o moderada intensidad de la enfermedad hepática, sabemos a ciencia cierta que esto mejora la histología, es decir, mejora las alteraciones que el virus ha producido en el hígado, hace que la inflamación vaya para atrás, hace que la fibrosis vaya para atrás, hace que no haga falta respuesta inmunológica porque ya no hay virus y hace que la enfermedad retroceda. En enfermos con enfermedad no demasiado evolucionada, previene el desarrollo de cirrosis y, por tanto, el desarrollo de tumor hepático maligno, que se asocia la mayor parte de las veces a la presencia de cirrosis y obviamente disminuye la necesidad de trasplante. Por eso matar al virus es tan importante, porque incide en la historia natural de la enfermedad, insisto, y volveremos más adelante sobre esto, en fases no extraordinariamente avanzadas de la enfermedad. Y esto es un asunto muy importante. Por otro lado, aquellos enfermos que tienen manifestaciones extrahepáticas, vasculitis, lesiones en la piel, a veces mucho cansancio, todo lo que es el cortejo de la hepatitis C, que muchos de vosotros habéis padecido, también se reduce de forma muy importante. Y, en definitiva, es capaz de mejorar la supervivencia de la enfermedad. Y lo que es más importante, y lo hemos comentado anteriormente, en las infecciones virales crónicas solo pasa en la hepatitis C, no pasa en otras muchas. Insisto, hay más, citomegalovirus, Epstein-Barr, todos estos virus de nombres raros no desaparecen nunca. Yo tuve una infección por citomegalovirus cuando mi hijo mayor era chiquitín y yo sigo con mi citomegalovirus y un día que me inmunosuprima pues podrá botar el citomegalovirus. Los pacientes trasplantados, ¿verdad? Pues al principio hay que mirar si el citomegalovirus se reactiva porque es un virus que queda latente. ¿En la hepatitis C? No. Esa es quizá la única ventaja que pueda tener, que lo mato y lo mato para siempre, por decirlo de alguna manera, cuando lo mato. Bueno, y esto, si lo vemos en grafiquitas, que tampoco quiero, estos son gráficos de supervivencia, lo que quiere decir esto es, aquí están los pacientes que no tienen curación del virus y aquí con línea continua los que tienen curación del virus. Estos son muy intuitivos. El que no tiene curación del virus muere más frecuentemente que el que tiene curación del virus. Por tanto, esta diapositiva lo que quiere decir es que cuando se elimina el virus, incido en la gravedad de la enfermedad hepática. Parece una tontería, pero no lo es. No lo es, y desde el punto de vista de lo que uno tiene que contar a las autoridades sanitarias. Cuando yo elimino esta enfermedad, incido en la salud de la población. Y esto es un asunto que es de capital importancia, ¿verdad? ¿Y cuán frecuentemente podíamos intentar curar el virus antes? Esta es una diapositiva que me dejó el doctor Crespo del Hospital de Valdecilla. Pues nosotros anteriormente, con el tratamiento farmacológico que utilizábamos antes, podíamos tratar un colectivo de pacientes muy chiquitito, que eran pacientes que tenían una enfermedad hepática poco avanzada, porque según avanzaba la enfermedad no podíamos tratarlos. Es evidente que las características ideales de los regímenes de tratamiento sin interferón están definidas en esta diapositiva. Esta es una diapositiva que se resume en que cuanto más sencillo, mejor. Es decir,
cuanto más genotipos virales sea capaz de abarcar, muchísimo mejor. Cuanto más eficaz sea, muchísimo mejor. Cuantos menos efectos secundarios sea, muchísimo mejor. Se está en el camino de conseguir realmente alternativas, incluso, si cabe, todavía mejores de las que en este momento parece que vamos a poder, parece que estamos disponiendo en este momento. ¿Por qué? Pues porque hoy disponemos, como digo, de un montón de fármacos que están aquí, que no voy a entrar en detalle, pero sí que quiero hacer mención a una cosa que tiene que ver con la biología del virus, pero que es muy importante para comprender un error frecuente que se ha producido en los últimos tiempos. Mira, el virus de la hepatitis C tiene diferentes proteínas estructurales, es decir, que conforman lo que es el virus, el armazón del virus, y diferentes maquinarias de replicación. El virus necesita multiplicarse. Eso es lo que se llama el RNA del virus B, que es con lo que el virus se multiplica, la polimerasa del virus. Estos son las dianas donde van los tratamientos. La mayor parte de las hepatitis y, por ejemplo, también el virus del VIH se trata dando en la cresta de las diferentes proteínas y de los diferentes mecanismos de replicación del virus. En otras palabras, una sola pastilla no basta, porque cuanto más dianas uno afecte, más eficaz es la supresión del virus y más eficaz es el tratamiento. Por eso, Arboni es una pastilla, pero realmente tiene dos fármacos, sofosbuvir, ledipasvir, que afectan a diferentes dianas del virus. El llamado combo de AVI, que son varias pastillas, realmente tiene prácticamente 4 fármacos. Onvitasvir, ritonavir, paritaprevir y tasavuvir. En diferentes combinaciones. Estos nombres tan raros y tan repugnantes lo que quieren decir es que hay que dar en más de una diana del virus. Aún así, esto no es una dificultad porque se pueden tomar fácilmente y la respuesta, como digo, del virus es extremadamente eficaz. Pero no hay el tratamiento de la hepatitis C, sino que no hay una sola pastilla, un solo fármaco que trate la hepatitis C, sino que es una combinación de fármacos. Bueno, y esto pues es una cierta disquisición que tiene más que ver con una aproximación general al tratamiento de la hepatitis C más que la parte individual de cada paciente. ¿Qué hace falta tener para tratar bien al virus? Bueno, pues es muy importante que el centro donde se vaya a tratar tenga las herramientas adecuadas para el seguimiento de la hepatitis C. Las transaminasas solo no valen. Lo que queremos mirar es si el virus se elimina 12 semanas después de acabado el tratamiento y para eso hacen falta herramientas precisas y sensibles para hacerlo, que están en disposición en el momento actual en todos los hospitales. Y lo que hace solo 10 años era prácticamente imposible, que era tener PCR altamente sensible para determinar la carga viral, hoy la mayor parte de los centros disponen de ella. El mensaje es que hay que estar seguro de que tenemos herramientas para monitorizar si el virus ha desaparecido o no. No basta decir, uy, las transaminasas están normales. No, hay que ver si hemos matado al virus. Es extremadamente importante estadificar la enfermedad hepática. No es lo mismo tratar una enfermedad leve que una enfermedad con enfermedad avanzada. Me refiero con esto en relación con el grado de fibrosis. Porque estas preguntas son muy importantes para predecir la respuesta al tratamiento, que afortunadamente es muy buena en prácticamente todos los enfermos de la enfermedad, como para determinar el tratamiento que el paciente ha de recibir y el seguimiento de la enfermedad hepática posterior. Por tanto, la hepatitis C necesita apellido. Tengo hepatitis C, como hablamos antes, F3 con manifestaciones sistémicas. Tengo hepatitis C, F2 con coinfección VIH. Tengo hepatitis C, F3 con obesidad mórbida y además bebo un poquito de alcohol. Tengo una hepatitis C, F4 y además resulta que he recibido tratamientos previamente. Esto es importantísimo y cuanto más complejo es el paciente, más importante es que se trate en unidades que estén habituadas al tratamiento de enfermos complejos. No es lo mismo tratar a un enfermo que solo tiene una cosita pequeña que un enfermo que ha sido trasplantado, que ha recidivo después del trasplante, que ha requerido tratamiento después del trasplante, que ha recidido posteriormente. Lo mismo esto que un paciente que se trata por primera vez y tiene una enfermedad leve. Por tanto, son escenarios distintos. Aunque el tratamiento, la pastilla sea la misma, con las pastillas, el escenario global del paciente no es lo mismo. Y es importante, además, establecer
si es el virus C, es el único responsable de la enfermedad del paciente. Y hay que tratar y determinar adecuadamente la comorbilidad del paciente. ¿Qué es la comorbilidad? Todo aquello que no es el hígado, que el paciente también le acompaña. ¿Es diabético? ¿Tiene enfermedad cardiovascular? ¿Tiene enfermedad psiquiátrica previa, como decíamos anteriormente? Todo esto también hay que ponerlo en la ecuación. Como decía bien nuestro compañero, es el tratamiento de los enfermos y no de la enfermedad. Y de la misma manera, si ha recibido tratamientos previos, si es un paciente que está a punto de ser trasplantado o no, este es un tema de muchísimo debate en el momento actual, si es un paciente trasplantado o no, porque no es lo mismo la infección en el post-trasplante que en el pre-trasplante, por diferentes razones. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene inmunosupresión que no tratarlo, porque hay interacciones con los fármacos y, por tanto, son escenarios completamente distintos. Y ni que decir tiene que la infección VIH asociada al virus de la hepatitis C es un escenario que modifica o condiciona la estrategia de tratamiento a seguir. Y que con esta es mi última diapositiva, ya pasamos a las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas pendientes que hay en el momento actual en relación con este contexto general de la hepatitis C? El primero es este, dicho de una manera gráfica. ¿Cuándo se divorcian el virus y la enfermedad hepática? ¿Qué quiero decir con esto de que se divorcian? En fases precoces de la enfermedad, mato al virus, curo el hígado. En fases avanzadas de la enfermedad, mato el virus, casi siempre, no sé si curo el hígado. No sé en qué momento determinado la enfermedad va para atrás o la enfermedad sigue progresando. Más lenta, casi seguro, pero sigue progresando. Determinar en qué pacientes matar el virus es capaz de eliminar la enfermedad hepática es muy importante. Por tanto, los enfermos con enfermedad avanzada que el virus elimina tienen que seguir en manos de los entorno del hospital o donde se esté tratando el paciente para seguir viendo ya no el virus, sino la enfermedad hepática. Y este es un asunto de capital importancia. Hay datos recientes que indican que en enfermos que tienen respuesta viral sostenida, es decir, que el virus ha desaparecido, el riesgo de que la enfermedad se pueda descompensar, lo que hablábamos antes, depende de si el paciente tenía hipertensión portal antes de iniciar el tratamiento. La hipertensión portal es cómo de alterada está la circulación del hígado, con qué dificultad atraviesa la sangre el hígado. Representa de alguna manera el grado de alteración de la arquitectura del hígado. Cuando la presión portal es alta, es más difícil que la enfermedad vaya para atrás que cuando la hipertensión portal es baja. Para medir la presión portal hay que hacer un cateterismo de las venas del hígado. Este es el inconveniente que tiene, ¿verdad? Pero este concepto es importantísimo. Lo del divorcio es una cosa que es para hacerlo gráficamente. Obviamente no ha habido matrimonio, desafortunadamente, entre estas historias. Entonces, la siguiente cuestión es, que viene a ser lo mismo, dice, ¿cuándo matar al virus no basta? Es decir, yo mato el virus, pero en la enfermedad avanzada o en los pacientes que han tenido o tienen desarrollo de hepatocarcinoma, ¿esto es bastante o no es bastante? Esto viene a ser un poco lo mismo del anterior y lo que quiere ilustrar fundamentalmente es lo que decíamos anteriormente. La enfermedad hepática por virus C tiene un agente infeccioso y unas lesiones en el hígado que son las que realmente condicionan la enfermedad del paciente. Otra cuestión importante es ¿cuándo tratar a los pacientes más leves? En este contexto en el que tenemos posibilidad de tratar pacientes con fibrosis leve, moderada o avanzada, ¿cuándo debemos empezar a tratar a los más leves? ¿Todos ahora a la vez? ¿Hay que hacer un cierto orden a la hora de empezar a tratar a los pacientes? No tanto porque no haya acceso al tratamiento, sino por logística interna de las diferentes unidades. Hay que preparar y acometer la carga de enfermedad que supone para los centros el tratar a estos pacientes. Esto tiene que ver más con la parte de tratamiento, de la logística del tratamiento, que con la parte de los pacientes. El paciente a mí cuanto antes, que duda cabe, ¿no? Pero esto a veces es posible esperar unas semanas o unos meses a iniciar el tratamiento porque la presión de la enfermedad es menor. Desde el punto de vista epidemiológico, es decir, de lo que es la repercusión en la sociedad de la enfermedad, es si el objetivo ideal es intentar eliminar la enfermedad, ¿cómo afloramos la enfermedad subyacente? Los enfermos que van en el metro, que decíamos anteriormente, que tienen hepatitis C, quizá no lo sepan. En la medida en la que esto sea posible y podamos tratarlos, pues esta enfermedad irá disminuyendo su presencia en la sociedad y, por tanto, quitándonos un problema de salud extremadamente importante. ¿Qué estrategia seguir para esto? Es una pregunta pendiente. ¿A todo el mundo eliminamos el virus? ¿Miramos el virus a un conjunto de población determinada? ¿A los que han tenido más riesgo de haber adquirido la enfermedad? Esto es algo que está todavía por determinar. Y yo creo que con esto termino.